Ben, rematamos a quenda de intervencións con Luís Trigo, que é abogado especializado en asesoramento fiscal e patrimonial de grandes investimentos, considerado polo prestixioso directorio de abogados da UK Chambers and Partners, o abogado máis destacado en España na especialidade. Liderou a práctica do Wealth Management en Banker McKenzie e Broseta. Simultanea o exercicio profesional coa docencia como profesor de Dereito Financiero e Tributario da Universidade de Rei Juan Carlos de Madrid e como profesor de programas de posgrado en outras universidades públicas e privadas. En 2019, tras haber dirixido o despacho Broseta Abogados, encargándose da súa expansión internacional, poñendo en marcha oficinas en Zúrich e Santiago de Chile, decide reducir o seu tempo de adicación ao dereito e xestión destas actividades para poñer en marcha un proxecto orientado a difundir os valores da filantropía e mecenazgo, constituindo a Fundación El Secreto de la Filantropía, apoiando proxectos de terceiros ou propios postos en marcha pola Fundación. Os ámbitos desta Fundación son a cultura e a atención ás necesidades sociais. A Fundación adquire o primeiro NFT vendido en Arco. É coleccionista de arte e membro do Círculo Velázquez da Fundación Amigos do Museo do Prado e da Comisión de Debuxo e Estampas do Devandito Museo. A súa conferencia de hoxe, que se hace e que se pode hacer para estimular fiscalmente o coleccionismo? Vainos a dar resposta a cuestións vencelladas ao coleccionismo privado, obxectivos e retos con relación á conservación do patrimonio artístico, obxectivos e retos con relación ao dereito de todos ao acceso ao coñecemento do patrimonio artístico, obxectivos e retos con relación á creación artística e ao impulso no mercado da arte, intervención pública e privada, a importancia do coleccionismo privado e a súa interacción coas coleccións públicas, políticas de fomento da participación privada en atención de intereses xerales con relación á arte, marco da normativa da reguladora do mecenazgo estatal e autonómica, especial referencia ao marco fiscal. E, por último, propostas. Luis, te dejamos. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias al Consello da Cultura de la Xunta de Galicia por la invitación a participar en estas jornadas. Yo la verdad que mi intervención y mi presencia en esta tarde, al final, es derivada de la concurrencia de varias de las cosas que se han comentado al exponer un poco mi currículum, y es la de pues una persona que le gusta el arte, y eso me ha llevado a coleccionar. La de un profesional dedicado al mundo del derecho y especialmente en un ámbito muy concreto, que es el derecho fiscal, el derecho tributario. Y por último, pues la de una persona que quiere ser protagonista en la sociedad a la que pertenece y que muchas veces uno se hace una reflexión de no podemos hacer un poquito más de lo que hacemos. Yo cuando, después de 35 años de profesión, me hice esta pregunta, dije, como ciudadano, ¿qué estoy haciendo? Y digo, bueno, pues cada 4 años me propone una serie de candidatos para que gestionen nuestros intereses y te acercas a las urnas a votar, y todos los años pues pagas muchos impuestos, o pocos, no lo sé, pero bueno, pagas impuestos, ¿no? Y digo, ¿y hacemos algo más? Y la verdad es que me costaba verlo. Dice, bueno, tu trabajo, tu familia, todo esto ayuda, pero como que nuestra participación en lo que es la sociedad es escasa, ¿no? He tenido, como profesional, he tenido la oportunidad de viajar a diversos países, y en muchos me he encontrado que hay una cultura más participativa, que a la ciudadanía se la educa en que tiene que ser responsable del bien común. Yo a veces comparo la situación de nuestra sociedad con la de una comunidad de vecinos. Es decir, si tú vives en una casa de pisos y solo te ocupas de tu piso y la escalera está sucia, el ascensor no funciona, sales a la calle, es insegura, los comercios que hay están descuidados, y pues al final, vale, tendrás un apartamento muy bonito, pero todo el entorno que tienes pues se degrada, se abandona.
y por tanto lo que es tuyo se deprecia y te das cuenta que lo tuyo es el conjunto, ¿no? Entonces esa reflexión pues también me llevó a dar un paso, y es pues que poner en marcha una fundación. Muchas fundaciones tienen una finalidad pues de mantener un legado o atender un fin muy específico. Casi siempre la gente hace fundaciones cuando ha tenido un problema, ¿eh? Pero hay fundaciones generales, generalistas, que lo que traten de transmitir es una idea a la sociedad, pues no hay tantas. Y yo, mi fundación lo que pretende es que esa visión de una sociedad en la que todos participemos en el mantenimiento de intereses generales y especialmente de la cultura, pues que tratemos de hacer una acción didáctica y de poner en marcha pues proyectos, ¿no? Eso me llevó pues a estudiar muy en detalle, o sea, ya no la visión que tenía como profesional, sino focalizar en lo que es el tratamiento que en España tenía el mecenazgo, esa participación privada en los intereses generales, y tratar de abrir caminos, ¿eh? Yo a lo largo de mi carrera profesional siempre he tenido un componente muy estratégico. He dirigido un despacho de abogados de 300 abogados, he abierto oficinas en países extranjeros, y siempre esa visión estratégica pues me ha ayudado un poco a ir avanzando en estos proyectos. Y he aplicado pues los mismos criterios. Para tener una visión estratégica hay que estudiar muy bien la realidad sobre la que incides, ver si puede haber propuestas que encaminen hacia los objetivos que has visto. Para eso hay que conocer muy bien la realidad, no dejarse llevar por un idealismo pues demasiado idealista, sino ir a los números, ¿no? Y los números pues nos sitúan muy bien. Entonces, bueno, pues esta presentación que voy a hacer es una presentación que trata de ser bastante realista y de hacer preguntas muy sencillas, y vamos avanzando en ella tratando de dar respuesta a las mismas. La primera es eso: ¿qué se hace y qué se puede hacer para estimular fiscalmente el coleccionismo privado? Bueno, lo primero que yo he hecho es entender si la hoja de ruta de nuestra sociedad, que a nivel jurídico es la Constitución, nos da alguna respuesta y nos marca alguna guía. O sea, lo primero hay que decir, nosotros vivimos una sociedad donde vemos que la cultura tiene una participación bastante importante por parte de las administraciones públicas. Vemos que ha habido sectores como el financiero que han tenido un protagonismo muy importante, ojo, desde los años 80, es decir, antes no. Ahí enfrente tenemos un ejemplo de éxito cultural y empresarial. O sea, yo pues si dijera, ¿cuál es el mejor negocio que tiene la ciudad de Santiago? Sin duda alguna es esa obra que tenemos enfrente, ¿no? Y probablemente el maestro Mateo pues no podía imaginarse que estuviera concibiendo un modelo de éxito económico. Entonces, al final, a lo largo, eso significa que la Iglesia jugó en su día un papel muy, muy relevante, y el arte, cuando el mensaje ese que se quería dar es que el ser humano pues conectaba con una mística, y que nosotros estábamos aquí temporalmente, pero que lo importante no era el mundo temporal, sino que era esa unión con Dios, pues se encargó, igual que se encargó la Capilla Sixtina, pues se encargó en el siglo XII el pórtico de esa gloria, la entrada hacia esa gloria. Y se llamaba a los artistas, a grandes artistas, para que eso hiciera. Y a lo largo de la historia ha sido así. La banca probablemente cuando en los años 80 hizo esto, hay que tener en cuenta que enlaza con la transición. Era un momento de transformación en España, y a lo mejor en ese momento se vio que era un camino muy acertado para enlazar con una nueva etapa, con un nuevo mundo, y también visión de personas y visión profundamente cultural, pero también enlazar lo que era ese negocio con ese nuevo mundo, pues se tomaron esas decisiones. Ahora mismo estamos en un momento que creo que es una auténtica encrucijada. O sea, en la historia nos encontramos con momentos, siempre hay cambio, siempre estamos en una evolución y un cambio, pero hay momentos que son especialmente significados, porque sí que tenemos que decidir si vamos por una vía o vamos por otra. Y creo que
en estos momentos nos encontramos en ese momento a nivel mundial, pero en España, si lo llevamos a nuestra sociedad, a nuestra evolución y en concreto a la preocupación por la cultura, la cultura, tenemos que empezar a tomar una serie de decisiones porque está claro que los soportes que hasta ahora han funcionado, ahora han dejado de funcionar. Bueno, entonces tenemos que saber cuál es la hoja de ruta. Hay que buscar las respuestas donde un Estado de Derecho hay que buscarlas, que es en el derecho. Entonces, lo primero que tenemos que ir es a la Constitución, ¿vale? Y hay una pregunta que yo me hago de si existen razones de interés público para incentivar fiscalmente el coleccionismo de arte privado. ¿Por qué pregunto esto? Vamos a ver. Hemos estado diciendo que ha habido entidades importantes que se han dedicado a la gestión. Carmen nos ha contado cómo ha habido, hay personas que se dedican a adquirir obras de arte, a conservarlas, a darlas a conocer. Y claro, le decimos, bueno, tenemos que utilizar el dinero de todos los españoles para que a través de incentivos fiscales una parte llegue a estos operadores privados que están coleccionando, tanto que sean empresas como sean particulares, como sean fundaciones. Una pregunta importante, o sea, como ciudadanos debemos de decir, oye, ¿nos dedicamos el dinero, los recursos a estos o los dedicamos a fomentar el piragüismo? Pongo un caso. Es decir, siempre nos tenemos que dar esas respuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver la hoja de ruta. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice respecto a la cultura que hay que atender unos objetivos básicos. Uno de ellos es la promoción y tutela por parte de los poderes públicos del acceso a la cultura como un derecho de todos. Por otro lado, artículo 44. Por otro lado, el segundo objetivo es la garantía de la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran y de promover su enriquecimiento. Veis que he destacado en negrillas algunas palabras. Vamos a ver. Lo primero que vemos aquí es que el verdadero objetivo es el acceso a la cultura. Es decir, hay una preocupación pública porque la población se enriquezca accediendo a la cultura. Y lo plantea como un derecho de todos. Luego profundizaremos en cuál es la naturaleza de este derecho. Pero lo que nos está diciendo claramente es que hay un mensaje. La cultura debe formar parte de los derechos de la sociedad, o mejor dicho, el facilitar el que acceda a la cultura. Con lo cual, sí que nos está marcando que tenemos que empujar todos en esa dirección, ¿vale? Y lo segundo es reconocer que no partimos de cero, partimos de un patrimonio muy relevante que hemos ido acumulando a lo largo de la historia, y esto hay que cuidarlo, ¿eh? Y no solo hay que cuidarlo, sino que hay que ir enriqueciéndolo. Es decir, hay que ir haciendo aportes a ese patrimonio y, por tanto, hay que ir siguiendo, apoyando a los creadores. El patrimonio no es algo estático, es algo dinámico, no es algo que se guarde en una caja y ya está. Esa caja tiene que estar permanentemente abierta y tienen que seguir entrando las grandes aportaciones que se vayan haciendo y que todos reconozcamos como que forman parte de la cultura. Bueno, pues eso nos lleva a primero, que pueda haber un debate sobre qué es cultura, qué es no. Yo hoy me quedo en que las zonas fronterizas, dejémosla para que las discutan los entendidos, pero hay cosas que todos vamos a asumir. Y oiga, lo que tenemos enfrente es arte y es cultura. Y lo que acaba accediendo a los museos, por lo menos ha habido un consenso, ha habido un sistema de selección que lo consideramos relevante e importante, ¿no? En cuanto a lo que decía antes, también tenemos que asumir que la cultura es algo vivo y que, por tanto, hay que cuidarla en todas sus fases, ¿no? Y si nos referimos al arte, pues lo mismo. Es decir, hay que dar conservar lo que tenemos, evitar que se expolie y hay que ayudar a que el proceso creativo siga manteniéndose. Son elementos esenciales que la Constitución los tiene presente y que nos anima a que trabajemos por ellos, ¿vale? Si uno ve luego, analiza las palabras y cuando ve qué protagonismo le corresponde a cada parte de lo que es la composición de la sociedad, a los poderes públicos lo que se les dice es que tienen que promover y tutelar el derecho al acceso a la cultura. Y
que respecto al cuidado del patrimonio tienen que garantizar su conservación y promocionar el enriquecimiento de dicho patrimonio. Estas palabras no están escogidas al azar. Un proceso constituyente siempre se hace midiendo mucho. Cada palabra que se incorpora en un artículo ha sido fruto de un debate. Entonces, hay que analizar qué significan estos términos. Lo que significa claramente es que los poderes públicos no tienen ni la exclusividad en cuanto a esos deberes, ni por tanto el acceso a ese derecho corresponde solo a los poderes públicos. Y además, cuando se está hablando de promoción, de tutela, significa que quien promociona tiene que haber un promocionado y quien tutela tiene que haber un tutelado. Es decir, que hay otros protagonistas que tienen que ayudar en la consecución de estos objetivos. Hay un tema también importante que se analiza y es, cuando decimos que el acceso a la cultura es un derecho, significa que yo puedo ir a los tribunales y exigir que si no me están favoreciendo, no me están facilitando el acceso a la cultura, se está incumpliendo con la ley. Bueno, pues eso no es así, porque no está reconocido como un derecho fundamental, sino está reconocido como lo que la Constitución llama principios informadores del derecho. Es decir, que son principios que tienen que estar permanentemente contemplados por la sociedad, por los distintos operadores, y que marcan un camino, marcan una tendencia, pero no es exigible ante los tribunales. Con lo cual, es un derecho aspiracional, ¿vale? Ojo, eso significa que tenemos que tener mucho más protagonismo, mucha más acción si queremos que funcione, porque si no, todo aquello que es aspiracional corremos el riesgo de que, como no es exigible frente a nadie, frente a un tribunal, pues que se vaya olvidando y se vaya depauperando. Bien, mi opinión al respecto es que lo que nos está diciendo la Constitución con toda claridad es que la cultura es un derecho de todos y es un deber de todos. Es decir, todos tenemos que participar en esas aspiraciones que establece la Constitución. Y, por tanto, la buena noticia es que creo que tenemos mucho margen de actuación. Es decir, que si mañana nos vamos a querer hacer cosas en favor del cumplimiento de ese derecho, nadie nos va a poner obstáculos. Bueno, ahora haré algún comentario al respecto. Y que tenemos una oportunidad enorme para vincular nuestra participación como ciudadanos en un proyecto tan atractivo como es la promoción de la cultura y el hacer que la cultura pues llegue a la gente. Perdona un segundito. Bueno, entonces, eso nos lleva a poder contestar la pregunta que me hacía hace un ratito sobre si existen razones de interés público para incentivar fiscalmente al coleccionismo privado. Mirad, el coleccionismo privado, Carmen nos ha puesto de manifiesto, y Manuel también, que ni mucho menos es una acción egoísta, ni mucho menos, salvo una referencia que ha hecho Carmen al coleccionista inversor, aquel que adquiere obras simplemente con la expectativa de que vayan a tener un valor cierto, cosa que en mi experiencia como coleccionista yo no se lo recomiendo casi a nadie. O sea, hay modelos menos aventurados de enriquecerse que hacerlo a través del arte. Es decir, es verdad que a veces nos sorprenden esas noticias de que un cuadro que se compró por muy poquito de repente se ha vendido en una subasta por mucho. Son excepciones, o sea, es la anécdota. O sea, el coleccionismo no se hace normalmente con esa finalidad, y quien lo hace con esa finalidad se está equivocando. Esto se hace por una mezcla de pasión, en gran parte altruismo. Yo, en mi faceta de coleccionismo, siempre digo que yo soy un mero custodio de un patrimonio que en su momento pasará a manos de otros. Todavía no sé cómo, si lo donaré, probablemente si mis hijos se interesan en continuar lo que yo he hecho, pues les dejaré campo para que sigan adelante, y si tienen recursos. Y si no, probablemente acabará en una colección pública, si es que la colección pública tiene capacidad y considera que puede asumir mi colección, porque esa es otra. Eso es, yo creo que el futuro que tenemos en un país con la riqueza patrimonial artística como el nuestro,
es que los poderes públicos puedan asumir la enorme cantidad de obra de arte que hay en manos privadas, porque el gran problema del arte y de las colecciones es la conservación, no es la adquisición. O sea, el gran problema es la conservación. Pero bueno, entonces, empezamos a ver cuestiones que nos hacen responder esa pregunta. Mirad, Joyce, lo que os apunto es que hay un tipo de coleccionistas, y además cada vez son más, que su labor es muy comprometida con la sociedad y es muy comprometida con estos objetivos que marca la Constitución. ¿Por qué? Porque ellos, además de adquirir obras de arte, acaban poniendo museos y entonces las obras las exhiben al público, ceden temporalmente obras a museos públicos, ceden temporalmente obras a exposiciones o realizan donaciones a colecciones públicas. Muchísimas colecciones públicas han arrancado con donaciones de coleccionistas. Muchos artistas que han sido coleccionistas son de los mayores donantes que ha habido, es decir, acaban donando sus obras a los museos. Es decir, que al final, si analizamos en grandes cifras las colecciones privadas, si tienen una vocación pública o no, veremos que en gran medida sí. Es decir, que es más, digo en grandes cifras, ¿no? Es más las colecciones que acaban teniendo una vocación o incluso un destino público, es decir, satisfacer ese precepto constitucional del acceso de todos a la cultura, que lo contrario. Con lo cual, y bueno, y luego hay otra cosa, que muchos coleccionistas además restauran, conservan, catalogan, facilitan la investigación o investigan. Algunos evitan el expolio y algunos incluso que no son españoles. Yo pienso en Huntington, que se dedicaba a comprar obras del patrimonio de arte español para que no se dispersara, para mantener una unidad de esas colecciones era un enamorado precisamente de lo que se había hecho en España. Especial, bueno, no solo en materia de arte, sino que tiene un archivo espectacular, ¿no? Bien, entonces, y una colección de objetos, ¿no? Yo creo que el coleccionismo hace mucho en favor de la cultura. También generan vínculos con artistas a través de de ayudarles en el desarrollo de sus carreras, crean premios, crean becas, o facilitan estancias y residencias en el extranjero. ¿Alguien le va a negar a este tipo de coleccionistas que por parte del Estado, por parte de todos, se les incentive fiscalmente su labor? Yo creo que ya está contestado la primera cuestión. Es decir, creo sin duda que esa conexión que hay entre lo público y lo privado, los mecanismos no son tantos. Los mecanismos básicamente son dos: las subvenciones y los incentivos fiscales. Bueno, pues la subvención, yo cada vez tengo una visión menos grata de su funcionamiento. Por desgracia, me he encontrado con poca transparencia, arbitrariedad, falta de objetividad en los procesos de otorgamiento de subvenciones, y en cambio los incentivos fiscales tienen la ventaja de que son absolutamente objetivos. Antes Manuel hacía mención al tema de las daciones de pago, que debíamos de asumir profesionalmente que no hay una ingeniería financiera o financiero-fiscal en ellas, sino que era aprovechar una posibilidad que ofrecía la ley de una manera inteligente. Como Manuel nos ha referido ahí un poco técnicamente, explicar qué es muy fácil. Hacer una dación en pago significa saldar una deuda, en lugar de con dinero, con un bien distinto. En este caso se salda con obras de arte. Entonces las daciones de pago se podían hacer de dos maneras: o una entidad o una persona que tiene que pagar unos impuestos compra una obra de arte para satisfacerlo, o bien, en la que ya sí que puede caber cierta ingeniería financiera, y ahora explicaré por qué: yo tengo unas obras de arte que están en mi colección y las utilizo para saldar una deuda fiscal. ¿Cuál es la gracia? Que
cuando yo pago una deuda fiscal haciendo uso de la dación en pago, la revalorización que ha podido tener mi obra tampoco tributa, pero eso es porque la ley fiscal así lo contempla. Es decir, yo si me desprendo de un bien que lo compré en 5 y ahora vale 10, esos 5 de diferencia normalmente me hacen tributar por ellos, pues con las daciones en pago no. Bueno, pero esa ingeniería fiscal no estaba presente en las operaciones bancarias. O sea, los bancos realmente lo que querían era hacer uso de una libertad que le daba la ley. A mí esto me parece magnífico y es lo que a Hacienda le cuesta entenderlo. Y es, oiga, yo estoy decidiendo cuál es la finalidad de unos impuestos. O sea, me dan un margen de libertad de que en lugar de que sean los representantes de los ciudadanos los que decidan a dónde van, a qué partidas presupuestarias va el dinero, yo estoy diciendo estos impuestos se materializan en una obra de arte que va a ir a un museo. Entonces eso, sinceramente, no hay tantas oportunidades que nos dejen ese margen de libertad. Es muy interesante, porque se produce un juego entre lo que es el poder político, el poder y la administración y el ciudadano, que le deja actuación. Estamos hablando de acciones en pagos vinculadas a entidades financieras, que son entidades muy potentes, pero es que eso está al alcance de los ciudadanos, ¿vale? Ahora mismo eso se ha restringido mucho. ¿Por qué? Pues porque al Ministerio de Hacienda no le gusta que le digan cómo tiene que usar sus dineros. Y entonces se convierte en una especie de guardián del tesoro y cada vez ha restringido más el uso de esta acción. Pero era un pequeño margen de libertad que se tenía en relación con la aplicación de los impuestos. Y creo que no está mal, que los ciudadanos tenemos un poquito de decisión de qué hacer con nuestros impuestos. Bien, entonces, bueno, ¿está justificado incentivar fiscalmente el coleccionismo privado? Lo digo con toda claridad. Es decir, si el modelo que preside la Constitución es un modelo que pretende involucrar a la sociedad en la consecución de objetivos que aspira a alcanzar, si además hay elementos de la sociedad que asumen ese protagonismo, que favorecen los intereses comunes, pues es justo que obtengan una cierta compensación porque van a ser... le están dando a la sociedad mucho. Entonces, es lógico que haya esa contraprestación. Y luego, además, es que, como en España es un modelo que está en mantillas, por desgracia, hay muy poquita iniciativa privada en asumir eso que nos pide la Constitución, de ayudar a que la cultura acceda a todo el mundo y ayudar a proteger el patrimonio, es normal que las leyes lo incentiven. A este respecto os voy a leer el preámbulo de una ley que se aprobó en el año 2014 en la Comunidad de Navarra, y inaugurando una sucesión de leyes autonómicas que casi nadie conoce y que yo pues trato de evangelizar un poco a la sociedad en su conocimiento, porque para mí son unas piezas fundamentales para el desarrollo de esa participación de la sociedad en ese deber constitucional de que se acceda a la cultura por parte de todos, ¿no? Y que creo que estamos en un momento en el que, si esto se aprovecha y se dinamiza, probablemente ayudamos a construir unos nuevos pilares sobre los que se sostenga todo este mundo de creación artística, de conservación de colecciones, y que los miedos que nos pueda dar esa derribe, esa terminación de una fase, pues empecemos a verlo con un poquito de cierta luz de esperanza. Vamos a ver, en el 2008 hubo una crisis financiera brutal, luego hemos tenido la desgracia de tener una crisis sanitaria, pero la del 2008 hizo que el sistema financiero, tal como estaba concebido, saltase por los aires. Eso dio lugar a una concentración de los bancos en todo el mundo, y de hecho en España, pues de haber 60 bancos, se han quedado 8 o 9, y que cuenten 5, ¿vale? Y ojo, y hay quien dice que esto todavía no ha terminado, es decir, que el proceso de concentración seguirá adelante.
Y además se llevó por delante a las cajas de ahorros, que como nos ha expuesto Manuel, eran el verdadero soporte de la cultura que tenía este país. Y además lo hacía muy bien. Bueno, lo hacía muy bien en el sentido de que utilizaba muchos recursos. Había un capitalismo social en España que no existía en otros sitios y que aquí funcionaba. Y esto desapareció. A eso sí se le une que las administraciones con 2 crisis seguidas están acumulando unos déficits brutales y es muy difícil que puedan mantener unos presupuestos expansivos en materia de cultura, todo lo contrario, son restrictivos, significa que aproximadamente el 60 o más % del mercado institucional del arte ha sucumbido. Y eso es terrorífico, porque o hacemos algo o Houston tenemos un serio problema. Entonces hay que empezar a ver cuáles son las alternativas. Para mí, yo lo tengo muy claro, la alternativa es que las empresas, que son los generadores de recursos y que además generan excedente, es decir, tienen recursos que tienen que ir decidiendo a qué lo aplican y que en lugar de decir, pues lo vamos a utilizar solo para pago de dividendo, vamos a hacer otra labor, una labor social. Ojo, si eso le unimos en que actualmente a la empresa se le está enfocando en esa dirección y a la empresa se le pide una responsabilidad social, pues señores, lo que tenemos que hacer es atar el paquetito bien. Para mí, el sustituto de los grandes inversores y grandes movilizadores del mercado del arte ya no es el sector financiero, ya no hay un sector financiero social y tenemos que empezar a ver en quien tiene recursos permanentes, quien genera valor y quien además genera excedentes. Convenzámosles de que esto es una buena idea, convenzámosles de que a lo largo de la historia el arte y el poder o digamos el protagonismo social han ido de la mano. Entérense un poquito y verán cómo no están haciendo un mal negocio. ¿Vale? Eso es la clave. Y además, con leyes que incentiven este tránsito. Vale. Todo el mundo dice, y llevamos a dar muchas conferencias al respecto, y siempre, primera pregunta cuando aparece, no, es que en España no hay una ley de mecenado. Yo le digo, no señor, hay varias. No hay una, sino que hay varias. Lo que pasa es que son muy recientes. Ahora os enseñaré el mapa de cómo van. Esto todavía está empezando. Pero hay buenas noticias, ¿vale? Yo os voy a leer lo que dice el preámbulo de esta primera ley de mecenazgo autonómica, porque una primera cosa a tener en cuenta es que donde se tienen que hacer las leyes de mecenazgo son en las autonomías. Las comunidades autónomas son las que tienen la competencia en materia de cultura, competencia exclusiva con arreglo a la Constitución. Pues entonces no tiene mucho sentido que una ley que lo que trate sea de incentivar una materia de la que uno es competente exclusivamente, me la regule otro ámbito de poder, que es el Estado. Ocúpeme yo de regularlo. Entonces, el camino se ha abierto desde el año 14, lo que pasa es que desde el 14 hasta la siguiente ley, que es del 18, hay un vacío. Además, lo que es País Vasco y Navarra tienen pues una particularidad fiscal, porque tienen una soberanía fiscal que no la tienen ninguna otra comunidad autónoma, ni casi ningún territorio en el mundo, pero sí que inauguraron un proceso que luego otras comunidades autónomas, que son, ya os lo anticipo, Valencia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia, está en ello, todavía no ha sacado la ley, y yo lo que creo es que esto tiene que ser contagioso. Y ahora veréis las ventajas que aporta. Mirad, os voy a leer el preámbulo de esta ley. Dice, la Agenda 21 de la Cultura indica que esto de la Agenda 21 estaba relacionado con unos trabajos que se hicieron sobre la Carta Cultural Iberoamericana. Indica que las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre el interés público y el privado, la vocación pública y la institucionalización de la cultura. La iniciativa autónoma de la ciudadanía, individualmente o reunida en entidades, es la base de la libertad cultural. Partiendo de estos principios rectores y del actual escenario de notable austeridad presupuestaria, la ley foral pone en marcha un conjunto de medidas de estímulo ideadas para reformar el modelo de colaboración público-privada en la financiación de la cultura y se presenta esta nueva regulación como una oportunidad para que el esfuerzo del sector público se sume ahora el compromiso de la ciudadanía y el empresariado en la promoción y financiación de la cultura.
A lo largo de las 4 últimas décadas, el sector público, debido al déficit histórico arrastrado, ha asumido un papel protagonista en la labor de promoción cultural a través de los presupuestos y las diversas iniciativas de las administraciones. No obstante, resulta conveniente, en un entorno complejo como el actual, estimular la participación de la sociedad civil en la promoción y financiación de la cultura, para lo cual resulta necesario adoptar una serie de medidas normativas tendentes a impulsar y favorecer el mecenazgo, revalorizar y premiar su práctica e incidir en el control y la transparencia de todas las entidades y personas beneficiarias del mismo. Uno lee esto en una ley y de repente dice, me he equivocado de país, y yo nunca había oído, hacía mucho que no oía esto, lo oía en foros, pero no. Bueno, pues esto ahora mismo ya está presente en una serie de leyes autonómicas. Todas, como os digo, de muy reciente aprobación. Mirad, os voy a poner el mapita, ¿vale? Es decir, hasta ahora es la ley 8 de 2014, que os acabo de leer el preámbulo, la ley 20 de 2018 de mayo de la Comunidad Valenciana, la ley 9 de 2019 de diciembre de Castilla-La Mancha, la ley 3 de 2021 de Rioja, y luego hay una proposición del año 2020 de Murcia que lleva parada, que todavía no ha acabado de arrancar y que es la mejor de todas. Si esta ley saliera como está en su formulación actual, sería magnífico. Estas leyes, ¿qué es lo que hacen? Pues reconfiguran por completo la proposición que está contenida en la que hoy en día es la Ley de Mecenazgo Estatal, que es la Ley 49 de 2002, que es una ley que regula, por un lado, el régimen fiscal de las entidades no lucrativas y, por otro, ciertos incentivos fiscales al mecenazgo. Es una ley obsoleta, es una ley con un planteamiento muy restrictivo, muy limitado a lo que son los tránsitos de fondos de entidades privadas a entidades públicas y a fundaciones y asociaciones reconocidas de interés público, pero que, por tanto, subjetivamente limita mucho el alcance de lo que fiscalmente se incentiva. Y objetivamente solo contempla lo que son donaciones en dinero. Ese es el marco que tiene la ley estatal. Ahora veremos las ventajas fiscales que otorga, ¿vale? Bien. Siguiendo, por tanto, el razonamiento que hacía, es que no quiero anticipar ideas, la siguiente pregunta es si actualmente se incentiva en España el coleccionismo privado. Habiendo llegado a la conclusión de que es razonable que se incentive el coleccionismo privado, pues hay que preguntarse si se hace. Mirad, en España tenemos un sistema fiscal bastante complejo. Por un lado hay impuestos estatales, y por otro lado hay impuestos que, aunque son estatales, han sido cedidos a las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas pueden regular algunas parcelas de estos impuestos, no todas. O sea, en algunos aspectos dependen de la regulación estatal y en otros tienen autonomía de regulación. Este marco es un marco que desde mi punto de vista debería revisarse. Ahora hay encima de la mesa del Consejo de Ministros, hay un informe, bueno, se presenta a final del mes para una reforma fiscal en la cual confío bastante poco, pero sin duda alguna sí que es necesario revisar el marco, porque tenemos un marco muy complejo y que difícilmente permite que se avance en determinadas direcciones, ¿no? Bien, por repasar un poquito cuál es el marco tributario, vamos a ver si realmente se incentiva el coleccionismo o si se le dan ventajas fiscales o no. Hay un impuesto tremendamente controvertido, que es el impuesto del patrimonio, que es un impuesto que no existe en ningún país del mundo, salvo en Noruega, que tiene un tipo impositivo marginal máximo del 0,8%, y en Argentina se acaba de aprobar, país que no debe servir de ejemplo a nadie en cuanto a sus políticas fiscales, ¿vale? Bueno, pues salvo en esos dos países, en Francia existía un impuesto al patrimonio, ahora lo han sustituido por un impuesto a bienes inmuebles. En ningún país del mundo más existe impuestos al patrimonio. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento desde el inicio de que no soy capaz de generar riqueza y en lugar de gravar la riqueza, que es lo que hay que gravar, o sea, la riqueza que se produce, se grava la riqueza productiva, con lo cual la voy mermando, con lo cual cada vez seré más pobre. ¿Vale? O sea, esto es teniendo una visión macroeconómica de lo que deben ser los impuestos. Es muy fácil hacer un discurso de, oiga, no, hay impuestos para ricos, impuestos para pobres. Vamos a ver, señores. Un país lo que tiene que hacer es generar riqueza. Si grava la fuente de riqueza, va a empobrecer.
porque es un impuesto que no incide sobre la renta, sino que incide sobre el patrimonio. Pero bueno, esto es una disquisición que el mundo nos da el ejemplo de que no existe en ningún sitio, ¿eh? Y hay muchas maneras de hacer justicia a través de los impuestos, infinitas, pero esta no es la mejor. Bueno, pues este impuesto en España se reverdeció a raíz de la crisis. Hoy en día tiene un tipo marginal máximo del 3,5%, lo cual es una barbaridad. Noruega lo tiene en el 0,8%. O sea, aquí está el 3,5%. Bien. ¿Las obras de arte están grabadas? Bueno, pues esto funciona de la siguiente manera. Si el valor unitario de mis obras de arte no supera unas cuantías y las obras de arte están clasificadas por distintos criterios, por ejemplo, las que tengan más de 100 años, las que tengan menos de 100 años, las esculturas, la pintura, hay una clasificación, pero yo os pongo un ejemplo y es obras de arte de menos de 100 años quedan exentas si valen más de 90.000 euros. Es decir, que si tenemos en casa un Picasso, nos van a hacer pagar impuestos. Si tenemos un Barjola y no llega a los 90.000 euros a valor de mercado, no pagamos. O sea, se hace cierta justicia por el precio. Luego, si yo cualquier bien, valga lo que valga, lo tengo cedido a un museo permanentemente por un contrato de al menos 3 años, tampoco pago impuesto del patrimonio. Y si el bien que tengo es un BIC, un bien de interés cultural, tampoco pago impuestos sobre el patrimonio. Vale, con lo cual, podemos, claro, como tiene una limitación de salida al exterior, pues, entonces tenemos, por lo pronto, ya veis que esto es muy rudimentario, muy básico, que hay un impuesto que no todas las comunidades lo pagan, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no paga impuestos del patrimonio, me dan una ventaja casi si no supero ciertos límites o si yo no le da una dimensión social grande a ese bien. Pero todo esto formulado, insisto, de una forma bastante rudimentaria. Otro impuesto controvertido y de mayor relevancia, aunque aquí lo que pasa es que cada comunidad autónoma lo tiene regulado de una manera, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bueno, pues básicamente respecto a este impuesto hay que decir que los bienes que una persona adquiera por herencia o por donación o por legado, en la medida que cumplan los requisitos de exención en el impuesto sobre el patrimonio, yo tampoco voy a pagar impuestos sobre sucesiones. Si no los cumplen, pagaré impuestos sobre sucesiones. Cada comunidad autónoma regula el impuesto sobre sucesiones de una manera. Hay algunas que ponen reducciones hasta del 100%, otras, bueno, del 99%, otras del 50%, cada una lo regula de una manera, ¿vale? Entonces, bueno, una primera conclusión respecto a estos dos impuestos patrimoniales es que bienes que podrían ser susceptibles de formar parte de una colección se les otorga un tratamiento diferenciado y ventajoso respecto a otros bienes, como por ejemplo sería activos financieros, ¿vale? O sea, que no es, muchas veces cuando decimos, no, es que no, bueno, sí, hay alguna medida. No son medidas muy perfectas, pero por lo menos sabemos que alguien se ha acordado de los coleccionistas de arte y que sí que se les da una cierta ventaja fiscal. Para mí esto necesita un trabajo mucho más serio, mucho más profundo y luego además trabajo de reconsideración clara de estas figuras impositivas. Pero eso excede del ámbito del arte y va a un ámbito de más de hacienda pública. Bien. Siguiendo con un impuesto ya verdaderamente importante y con el cual se podría jugar y hacer cosas interesantes, impuesto sobre la renta. ¿Vale? Este impuesto es el que grava nuestro rendimiento. Y entonces los impuestos tienen dos facetas. Lo que yo pago por tener una capacidad adquisitiva, tener una capacidad, una riqueza, y luego lo que me permiten dejar de pagar por el hecho de hacer cosas que se quieren incentivar, ¿vale? O sea, el incentivo fiscal entra dentro de lo que se llama la acción de fomento. Y igual he dicho que hay dos maneras de fomentar las cosas, a través de las subvenciones y a través de los incentivos fiscales, ¿vale? Todas las leyes de mecenazgo, en un 80% son leyes de fomento. Son leyes que, fijándose en comportamientos privados, les da una ventaja fiscal para que estos comportamientos se incrementen o se mantengan en el tiempo, ¿vale? Entonces, en el IRPF, a través de una norma estatal, que es la Ley 49/2002,
de régimen fiscal de entidades no lucrativas y de incentivos fiscales al mecenazgo, se establecen cuáles son las ventajas fiscales, los incentivos que se dan a las actuaciones de mecenazgo. Bien, como he dicho, lo malo que tiene esta ley es que es una ley que solo protege, solo entiende el mecenazgo como dinero donado a entidades públicas y a fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública. Es muy restringida. Luego hay alguna parcela específica para los patrocinios, hay alguna parcela específica pues, que vincula con los desarrollos que se hagan a través de la ley de presupuestos sobre acontecimientos de especial interés, como aquí pudo ser, por ejemplo, el Xacobeo, el año santo, pero son parcelas ya pues, muy especializadas y que solo afectan a un grupo pequeño de contribuyentes. Vale. ¿Cuáles son los incentivos que da la ley del IR-Renta? Bueno, pues aquí también hay una cuestión que desde mi punto de vista tiene que ser revisada. Genera dos ámbitos de incentivo, el macro mecenazgo y el micro mecenazgo. El micro mecenazgo es muy micro, es decir, a las aportaciones que no llegan a 150 euros se le va a dar un crédito fiscal del 80%. Eso significa que cuando hagamos nuestra declaración de la renta, si yo he hecho una donación de 150 euros para el Museo del Prado, me voy a poder quitar el 80% de esas 150. Me lo devuelven directamente en la declaración de la renta. ¿Vale? Y lo que exceda de 150 euros me va a dar el 35%. ¿Vale? Bueno, 35% no es mucho, pero es menos que nada. ¿Vale? Yo creo que deberíamos de ir a modelos, por lo menos temporalmente, que tuvieran un incentivo más potente y revisar si funcionan o no funcionan. Vale, un problema que desde mi punto de vista la ley no... Ahí hay un condicionamiento o una reserva mental, y es que el macromecenazgo lo limita, de tal manera que el incentivo fiscal, este del 35, que es el general, solo se puede aplicar al 10% de mis ingresos. Es decir, si yo hago donativos por encima del 10% de mis ingresos, ya no se le aplica ningún incentivo. Es decir, se le pone un límite que desincentiva las grandes donaciones o las donaciones de mayor importe. Esto es difícil de entender, simplemente se concibe como es un planteamiento social de que lo que se quiere es muchos pocos y no pocos muchos. Se le da el incentivo al donativo que hace el ciudadano a pie, y en cambio no al donativo que hace pues una entidad pues con potencial de hacer grandes cosas. Entonces yo creo que es una visión bastante reduccionista de lo que es el fomento del mecenazgo. Es decir, no son leyes que vayan encaminadas a potenciar el mecenazgo y sobre todo el mecenazgo que funciona fuera de nuestras fronteras. ¿Vale? Bien, en el impuesto sobre sociedades, que es un impuesto clave, es un impuesto estatal que tiene una desventaja, que no puede ser cedido a las comunidades autónomas. O sea, igual que decía que las comunidades autónomas tienen las que tienen que hacer una acción de mecenazgo fuerte, nos encontramos con que este impuesto, por naturaleza, no pueden tomar decisiones las comunidades autónomas sobre el mismo. Aquí tenemos, el incentivo es igual, 35%, se puede convertir en 40 si es recurrente durante 3 años y mantienes el nivel de donaciones. Pero también tenemos un límite máximo del 10% de tu base imponible. Lo único es que aquí tiene una cuestión, y es que ese 10%, si no lo aplicas en el año, lo puedes aplicar en años sucesivos. De tal manera que si yo periodifico una donación en 10 años, pues sí que la voy a poder utilizar. Pero necesito 10 años para absorberla, con lo cual es una vez y 10 años sin hacer nada. Vale. ¿Qué hacen las comunidades autónomas en estas leyes que os he dicho? Pues mirar, para mí es un camino abierto muy interesante. Primero, la visión que tienen estas leyes es que nacen atendiendo a una circunstancia que hasta ahora no se había visto, y es lo que os decía de tipo competencial. Quien tiene la competencia de cultura es la Administración Autonómica, con lo cual ellas se han dado cuenta de ello y han hecho leyes propias y específicas de mecenazgo cultural. Bien, luego amplían considerablemente el ámbito subjetivo de los beneficiarios del mecenazgo. No solo se refieren a administraciones públicas, fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, sino que se extiende a personas o entidades que desarrollen proyectos o actividades de interés público o social. Es decir,
si ahora mismo nosotros decidiéramos poner en marcha un proyecto cultural y ese proyecto cultural tuviera las características para que se declarara de interés público, podría tener estas ventajas fiscales. Es decir, no hace falta que nos constituyéramos en fundación ni en asociación, simplemente por el hecho de, objetivamente, de tener interés social. ¿Qué es esto de tener interés social y cómo se instrumenta? Bueno, pues cada ley lo ha instrumentado de una manera. La normal es que se cree una comisión independiente que valora los proyectos que se presentan a la calificación de proyectos de interés social a efectos de la normativa de mecenazgo. Yo os puedo decir que ayer recibí la alegría de que en la Comunidad Valenciana este año se han presentado 4 proyectos y se nos han aprobado 3 a la fundación nuestra. Es decir, de los 4 que se han presentado, 3 estaban planteados por nuestra fundación y nos los han aprobado. Había un cuarto que no nos lo han aprobado y yo estoy bastante enfadado. O sea, os diré, joder, qué alegría, si te han dado 3 de los 4 que han dado. Bueno, pero es que ahora cuando os cuente el cuarto, os daréis cuenta de lo difícil que es avanzar cuando es la propia administración la que te pone dificultades. Os cuento mi historia, igual que Umbral, os cuento mi libro, porque creo que es ilustrativo. Bueno, los 3 proyectos que nos han aprobado, uno tiene que ver con la dinamización del arte, o sea, del coleccionismo institucional, o sea, lo que hemos hablado de que las empresas, lo que nosotros queremos poner en marcha es un plan para acercarnos a las empresas, explicarles que es muy positivo que hagan esta acción y vamos a generar una serie de actuaciones en la Comunidad Valenciana para que las empresas vean que esto es estimulante y que por qué no lo hacen. Claro, vamos a contar con que se inaugura CaixaForum, vamos a contar con que este año Valencia es la ciudad internacional del diseño, el año que viene la ciudad internacional de los museos. Hortensia Herrero, la mujer de Juan Roig, va a poner en marcha un espacio público en el Palacio Valeriola con su colección. Es decir, hay una serie de elementos que van a focalizar la mirada hacia el arte en Valencia. Pues nosotros, desde nuestra fundación, queremos contarle a los empresarios, oye, ¿por qué no os metéis en esto? Y entonces, pues vamos a recabar ayudas para que poder hacer estas cosas. Y ese dinero que nosotros recabemos, ya veréis qué maravilla cómo funciona. Porque ahora os voy a contar la gracia económica de este tema. Os cuento antes la delegación. Bueno, los otros 2 proyectos, uno se basa en hacer exposiciones en hospitales, queremos acercar el arte. Esto es algo que ya se viene haciendo por alguna entidad, pero nosotros también estamos apoyando una fundación que lo hace y queremos hacer. Y el tercero es una feria que llevamos 2 años montándola, que es una feria que se basa en el papel como soporte de la obra artística y literaria y que convocamos a galeristas y a editoriales y que lo que hemos querido es que Valencia tuviera una feria que no la tenía. Bueno, pues esta feria la hemos, este año, la hemos financiado íntegramente con donativos de particulares. O sea, hemos hecho algo que yo creo que es muy meritorio, conseguir que no nos den subvenciones, o sea, no tener que vivir de subvenciones, conseguir que esto no se haga con patrocinios, sino personas particulares nos han ido dando dinero y hemos conseguido sufragar los gastos de una feria. Y nos la han calificado como de interés social, con lo cual vamos a tener acceso a estas ventajas fiscales, que ahora cuando os cuento los números veréis lo interesante que puede llegar a ser. ¿Por qué estoy enfadado? Porque uno de los proyectos que teníamos era un proyecto que quería ayudar al Museo de Bellas Artes de Valencia a que adquiriese obras para su colección. El Museo de Bellas Artes este año ha recibido una dotación presupuestaria del Ministerio, su Museo Nacional, de 50.000 euros. ¿Vale? Con eso tiene que mantener las instalaciones más la compra de obra. El Museo de Bellas Artes está sujeto a la gestión de la autonomía, pero la propiedad de la colección y la propiedad del edificio es estatal. El Estado no le presta especial atención y la Generalitat, pues, en fin, con mantenerlo. Es un museo que no tiene tienda, que no tiene librería, no tiene cafetería. Eso quizás es lo de menos, pero da un poco la idea del grado de abandono. La segunda pinacoteca nacional, según alardean
continuamente los valencianos y las propias administraciones, tiene unas visitas al año de unos 130.000 visitantes, de los cuales un 30% son extranjeros y un 30% colegios. O sea, eso pone el grado de interés que muestra una sociedad por una pinacoteca que tiene la mejor colección de retablos de pintura gótica probablemente de Europa. O sea, en fin, bueno, pues nosotros lo que queríamos era generar un fondo gestionado por la Fundación, que lo que hacíamos era recibir aportaciones de particulares y comprar obra que nos dijera el museo. O sea, el museo nos dice, oye, en esta subasta va a salir tal obra, comprarla y luego nos la donáis. Bueno, pues esto, que creo que es una idea interesante, nos la han vetado. Las razones están por ver. En todo el proceso ha habido mucha reticencia a que alguien pudiera recabar fondos para ayudar a un museo. Curioso, ¿eh? Pero bueno, con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo sí que hago proselitismo y sí que hago apostolado, vamos, de estas leyes, pero el primero que tenía que hacer una ejecución válida y eficaz de las mismas, en la propia administración, pues lo hace a medias. Bueno, ahora os voy a poner los números y así vamos rápido, porque si no, llevamos mucho tiempo. Mirad, aquí hay una tablita que muestra lo maravilloso que puede ser esto. Una de las cosas que hace todas estas leyes es que declaran compatible los incentivos que tiene el Estado, ese 35% en el IRPF, con los incentivos que crea la Administración autonómica. En Valencia, por ejemplo, los incentivos autonómicos son del 25%. Si lo sumamos al 35%, da un 60%. ¿Vale? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como fundación? Como fundación, directamente ya tenemos derecho al 35% estatal, porque somos uno de los sujetos que tienen derechos a que las personas que nos donen reciban ese 35%. Pero luego se le suma el autonómico, que lo hay si el proyecto que tú vas a hacer es un proyecto declarado de utilidad social. ¿Qué es lo que hace nuestra fundación? Presenta proyectos, consigue que se los declaren de utilidad social y entonces recabamos fondos de los ciudadanos de Valencia y les decimos, si nos dais dinero, nosotros lo vamos a aplicar a este proyecto y de cada 100 euros que pongáis vais a recibir 60. Ojo, si ponen 150, es decir, si estamos por la vía del micromecenazgo, van a recibir el 105%. La ley, como no le va a dar dinero, lo topa en el 100%. Es decir, no te cuesta nada. Nosotros hemos desarrollado proyectos que se los hemos contado a las empresas de la siguiente manera. Coge a tu plantilla de trabajadores, ilusiónales con un proyecto, el que queráis. Vamos a ser posible de los que tenemos en cartera y que ya han sido declarados de interés social. Ilusiona a tus trabajadores, que cada uno ponga 150 euros. 100 trabajadores a 150 euros son 15.000 euros. Con 15.000 euros podemos sacar adelante un proyecto. Esos trabajadores van a recibir en su declaración de la renta los 150 euros, que además el empresario se los puede anticipar para que no le afecte a su nómina. Bueno, yo con esto termino, ¿vale? No, porque podía explicaros todos los entresijos de la ley, pero el mensaje que quiero lanzar es, ahora mismo hay una oportunidad de desarrollar mecanismos de participación social en el desarrollo de ese fin constitucional de que la cultura llegue a todos y del fin constitucional de que se conserve el patrimonio. Hay entidades, como humildemente la nuestra, que crea los mecanismos para hacer posible esto. Yo me he jubilado y me voy a dedicar a esto, ¿vale? Entonces le voy a poner todo el entusiasmo del mundo y trataré de convencer a las administraciones públicas para que aquellas que no tienen estos mecanismos los pongan en práctica y trataré de convencer a los ciudadanos para que hagan esto porque les va a salir muy barato y la satisfacción que van a tener va a ser enorme, si está bien concebida. Y luego las empresas tienen dos vías de participar en estos mecanismos. Uno es que sea el dueño de la empresa quien ponga el dinero. Por desgracia,
El impuesto sobre sociedades no es autonómico, como os he dicho. Pero los trabajadores sí que los pueden involucrar en estos procesos. Y se pueden conseguir mecanismos que son magníficos, porque lo que os decía de esa libertad de elección, yo puedo concebir un proyecto, lo elijo y estoy decidiendo hacia dónde van mis impuestos. Mirad, ¿vale? Yo me dedico un poco a investigar para ver qué proyectos pueden hacer. El otro día, viendo la página web de Hispania Nostra, de la ONG que se dedica a visualizar el estado de conservación del patrimonio que está en peligro, y uno de los elementos de patrimonio valenciano que está en riesgo es la campana del campanario de la catedral, del Micalet. Esta campana se rompió el gozne y lleva 20 años con el gozne que sujeta roto. Y bueno, pues un proyecto tan emblemático, tan vinculado a la ciudad, probablemente creo que puede costar 20 o 25.000 euros. Entonces se hace una microcampaña de estas y eso te da alegría a una ciudad, y la gente cuando se siente participe. Y no le ha costado nada. Lo que vas a hacer es que el 80% te lo va a pagar otra administración, que es la estatal, y la tuya solo va a pagar el 25%. O sea, es un tema de inteligencia. Lo que hablábamos de ingeniería, esto no es ingeniería, esto es inteligencia puesta al servicio de la sociedad. Y bueno, yo seguiré movilizando esto. No sé, normalmente mucha gente desconoce la existencia de estas normas, y lo que quería era simplemente pues ponerlas en vuestro conocimiento. Y ahora, si queréis, no sé si tenemos tiempo para atender preguntas. Manuel. Yo he terminado ya. No. Bueno, gracias, Luis. Teríamos ahora, de feito, unha rolda de preguntas por parte do público os relatores. Tería que ser moi rápido, porque ás 8, dentro de 7 minutos, temos que deixar por unha cuestión formal as instalacións. Por tanto, se tedes algunha pregunta para calqueira deles. O la gente de streaming, la gente que se está conectando por línea. Gracias. Con respecto a los incentivos fiscales, aparte de las diferentes leyes de mecenazgo, que me parece que es indispensable que existan, este es un poco el eterno debate, y no voy a decir nada nuevo, pero ¿no sería mucho más sencillo que se tratase de bajar un poco el IVA cultural? Yo te estoy viendo fatal, no sé si... Yo es que oigo mal, ¿eh? ¿Qué? Hola. Si no sería más sencillo bajar el IVA cultural. El IVA cultural. El IVA que graba las obras de arte. Vamos a ver, os explico. El IVA es un impuesto que lo tenemos a medias con la Unión Europea, ¿vale? Porque financia los gastos de la Unión Europea. Y entonces, cada vez que se tiene que tocar, lo habréis visto muchas veces en la noticia, dicen, no, es que no podemos porque la directiva nos lo impide. Efectivamente, no todos los países operan de la misma manera y hay margen. Y de hecho hay una cuestión, y es que la cultura no toda está tratada igual. Por ejemplo, lo que es la cinematografía, la producción cinematográfica, tiene no solo ventajas en el IVA, sino que incluso tiene mecanismos magníficos de financiación de los proyectos, y en cambio el arte es un poco el patito feo de la película. Se podría hacer y se podría proponer. Yo creo que sí que hace falta, sobre todo, una armonización para que no haya problemas de competencia. O sea, lo peor que hay ahora mismo en el mercado del arte en relación con el IVA es que hay una competencia entre países desigual. ¿Por qué? Pues porque en España todavía estamos en la venta, no los artistas, con la producción artística, pero sí en la venta se está aplicando un IVA del 21. Esto, el problema también, estamos en lo mismo. Aquí lo que hay es un problema de prejuicio,
se considera que el arte es un bien de lujo y que, por tanto, no se tiene que dar... Lo que justifica los tipos de IVA diferenciados es que sean bienes con un contenido social. Entonces, mientras no se piense que el arte en sí mismo tiene esa dimensión social, cómprelo quien lo compre, pues es difícil, porque hay ese prejuicio político. Pero sí, yo soy partidario de que el IVA del arte se baje. Bueno, era simplemente eso, ¿no? Que es parte como lo más... Lo que pasa es que eso... No, Supongo que es muy complejo, pero que sería quizás lo más justo, perdón. Creo que eso resuelve un problema de competencia, pero no resuelve un problema de cultura, de participación en la sociedad, un problema de mecenazgo. El problema de mecenazgo es un problema más educativo, más de cultura, más de largo plazo, y en nuestro caso actualmente probablemente un problema de subsistencia. Es decir, como no empecemos a buscar salidas, es un problema de subsistencia, ¿no? Y no sé si me entendéis bien lo que quiero decir. Yo estoy viendo cada vez más que chicos que estudian Bellas Artes acaban yéndose al extranjero, que nuestro mercado es el mercado internacional, en España se vende poco, y que las colecciones actuales pues tienen problemas serios de cuál va a ser su futuro. Muchas gracias. ¿Hay alguna outra intervención? Bueno, eu creo que as intervencións foron moi instructivas e delas eu me gustaría quedarme con un punto de esperanza no sentido de que, como vimos aquí, as subvencións e as aportacións de cartos ao mundo da cultura, incluindo pois, o mundo da arte, foi baixando de maneira moi exponencial desde hai 20, 30 anos. Entonces, deberíamos pensar que estamos en un punto en donde solo queda medrar, ¿no? Y eso me gustaría quedarme con ese punto de esperanza. E entón, moitas gracias a todos pola asistencia e aos relatores, Carmen, Manuel, Luis, moitas gracias por las vosas interesantísimas charlas. Muchas gracias a ti.